Lo que todas las respuestas sí tienen en común es que la justicia social está vinculada a alcanzar un ordenamiento correcto de la sociedad. Eso es como una cosa que todos tendríamos o todos entenderíamos por justicia social. Un orden social correcto o justo es uno que asegura que todas las personas tengan oportunidades iguales para vivir vidas decentes, libres de privaciones. Entonces, que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a las cosas buenas de la vida, sin excepciones. Sin embargo, es una realidad que durante nuestra historia, la historia de la humanidad, las relaciones sociales han sido corrompidas por realidades humanas, tales como la pobreza, el racismo, la opresión, la violencia. Entonces, en términos teológicos, podríamos decir que el pecado ha estado siempre presente. Se escucha mal. A ver, voy a tratar de silenciar. Eh, bueno. Es que tengo el eco muy fuerte, entonces me molesta los ruidos. Pero ya, voy a continuar. Entonces eso, en el fondo, la historia de la humanidad lo que nos ha mostrado es que el pecado ha estado siempre presente, la injusticia ha estado siempre presente y las relaciones sociales han sido siempre corrompidas por este. Y han habido muchos movimientos de reforma social que han liderado cambios sociales y han abogado por mejorar el modo en que los asuntos públicos son conducidos. Y estos movimientos han propuesto protección para los más desventajados miembros de la sociedad, por quienes por falta de poder están más vulnerados a ser explotados. Por lo tanto, han habido muchos movimientos a lo largo de la historia de personas, movimientos, colectivos que han luchado a favor de la justicia. Eh, todos podemos tener entonces opiniones distintas sobre cómo abordar la injusticia. Todos podemos tener opiniones distintas sobre las causas también. Podemos hacer todos diagnósticos distintos. Pero lo que sí podemos sostener con certeza es que cualquier persona compasiva, moralmente seria, va a reconocer que hay desigualdades en la sociedad y va a sentir un impulso a hacer algo al respecto. Entonces, en cierta medida, muchos de los que estamos aquí sentimos una obligación de trabajar para aliviar el sufrimiento humano. Y en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahí hay un acuerdo. Las cosas así como están, no están bien. Hay personas que están sufriendo, hay personas que están sufriendo injusticia. Por lo tanto, hay un acuerdo en que debemos hacer algo para mejorar la vida de ciertas personas. Lo que viene después de eso son una seguidilla quizás de desacuerdos y disputas respecto, por ejemplo, cuál es la naturaleza de la justicia, cuáles son las causas de la injusticia, cuáles serían las respuestas apropiadas para los problemas sociales. Ahí hay distintas opiniones, ¿cierto? Por ejemplo, al discutir las causas de la pobreza, hay quienes culpan a los pobres porque han fallado en tomar las oportunidades de educación y de empleos que se les han ofrecido. Otros van a decir que el problema se encuentra en cómo operan los sistemas económicos, los sistemas sociales más amplios, que segregan a los más desfavorecidos. Entonces, existen teorías que explican cómo ciertos sistemas económicos expelen a quienes no sirven, ¿cierto? A quienes sobran. Entonces, esas podrían ser como las dos simplificándolo mucho, obviamente, dos tipos de opiniones. Algunos describen a los pobres como víctimas de políticas injustas que han sido establecidas por los poderosos y otros como culpables y cómplices, a los pobres como culpables y como cómplices de su propia marginalización. Y estos son los temas que desarrolla la ética social. Eso es lo que estudia la ética social. Y hoy lo que nos haremos es centrarnos en cómo la Iglesia Católica reflexiona sobre justicia social. Y entonces, si nos aproximamos a la doctrina social de la Iglesia, que es lo que nos convoca hoy, nos encontramos con mucha verdad y con mucha lucidez. También nos encontramos con muchas áreas de ambigüedad, contextos donde no encontraremos respuestas precisas ni soluciones a los dilemas que parecieran estar lejos de ser evidentes y obvios. Nos gustaría leer un documento de la Iglesia, un documento oficial, y que nos dijeran exactamente lo que tenemos que hacer, que nos dieran las orientaciones concretas sobre qué tenemos que hacer como católicos frente a ciertos temas, frente a la injusticia. Pero como los temas son complejos y a veces lo más importante
es primero informar sobre cómo funcionan las estructuras y dar orientaciones sobre cuáles son los contravalores que debieran reinar en nuestras sociedades. Entonces, eso es lo que ha hecho la doctrina social de la Iglesia, es tratar de entender, primero, comprender la situación actual, qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las causas de la injusticia, echar mano de las ciencias sociales también para poder comprender mejor eh, cuál es el estado de las cosas, ¿cierto? Y luego dar orientaciones sobre qué significa ser católico en un mundo como este. Eh, entonces, el llamado de la doctrina social de la Iglesia, más que a dar orientaciones concretas, que también lo hace, pero es también mucho, más bien un llamado al discernimiento personal y también un discernimiento comunitario sobre cómo actuamos en nuestro contexto particular, que cada contexto particular tiene sus propios desafíos, sus propios problemas. Entonces, el hecho de que la doctrina social de la Iglesia a veces puede parecer un poco ambigua, no le quita valor a las propuestas que hacen, sino que todo lo contrario, es importante reconocer y abrazar esa ambigüedad, porque es parte del proyecto de la justicia social. Es un ámbito en el que siempre van a haber desacuerdos, en el que siempre van a haber debates, eh, pero en el que al menos estamos todos caminando hacia un mismo lugar, que es la lucha por la justicia. Entonces, ¿cuál es la motivación religiosa para la justicia social? Y eso es lo que haremos hoy día, revisar un poco cuáles son los recursos intelectuales de la doctrina social de la Iglesia, qué dice la doctrina social de la Iglesia, por qué hace esas afirmaciones y cómo podemos aplicar esas perspectivas que nos propone a mi vida cotidiana. Entonces, al estudiar el mensaje de la Iglesia en cuanto a pensamiento social, cuando lo estudiamos, cuando lo leemos, nos ayuda a profundizar nuestra reflexión sobre las causas de la injusticia, que es lo que les decía hace un rato. Nos va a ayudar a tener cierta familiaridad con las posiciones éticas que han sido articuladas por papas, obispos, también teólogos y teólogas, que nos pueden ayudar a seguir reflexionando y entendiendo nuestras propias motivaciones y nuestras propias estrategias para involucrarme en el activismo social. Eh, y la historia del involucramiento de la Iglesia Católica en la justicia ha sido una historia de crecimiento, ha sido un proceso, ha sido una posición de responsabilidad moral. La historia de la Iglesia en temas de ética social pasó de transmitir un discurso de la caridad hacia un discurso sobre la justicia. Entonces, la Iglesia también ha vivido un proceso y una transformación, y podríamos decir una conversión también, sobre cómo abordar temas de justicia. Y a lo largo de la historia ha ido transformándose, y hay muchos factores han ido influenciando esta conversión, que los vamos a ir revisando algunos de ellos. Eh, la Iglesia Católica ha sido testigo de un cambio importante en cuanto a cómo entiende su misión para contribuir a la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, si comparamos a la Iglesia del siglo XIX a la Iglesia de hoy, antiguamente la Iglesia Católica enfatizaba mucho el rol de los esfuerzos de caridad, y los esfuerzos de caridad eran claves para la misión social. La Iglesia llamaba a hacer obras de misericordia, especialmente a quienes tenían los medios para asistir a los menos favorecidos. Entonces la justicia social estaba vinculada a la caridad. La caridad era una práctica que no era sistemática, sino que era más bien episodios aislados y era un tema meramente personal. Es decir, el rol de la Iglesia era apelar a las conciencias de las personas eh, a que entregaran, ¿cierto?, lo que les sobraba para aquellos que lo necesitaban, y al mismo tiempo llenaba los espacios de necesidad, mandando misioneros y miembros de órdenes religiosas a encontrarse con los más necesitados que no estaban siendo favorecidos por la generosidad de algunos. Entonces, la caridad tenía en cierta medida dos caras. Por un lado, estaban las personas que tenían los medios para poder ayudar y generosamente entregaban su dinero a las personas que necesitaban, y también la Iglesia usaba los movimientos religiosos para, por ejemplo, hacer colegios, entregar ¿cómo se dice?, casas o lugares para vivir a personas que no tenían.
etcétera. Entonces, en el fondo, lo social de la iglesia tenía esta doble dimensión. Eh, entonces, la caridad es practicada por personas individuales o por pequeños grupos de personas que trabajaban para solucionar necesidades inmediatas. Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, justicia, uno habla de un conocimiento más global de los problemas, de un conocimiento más comunal. Entonces se pasa de fundar, por ejemplo, como les decía hace un rato, de fundar orfanatos, colegios para niños inmigrantes, por ejemplo, o agencias que entregan comida y ropa para niños, a decir, parece que el proyecto de la justicia es un poco más global y tenemos que abordarlo de manera más global que hacer intervenciones locales en distintos territorios. Entonces, la caridad, por un lado, llama a entregar voluntariamente y ocasionalmente lo que me sobra, y la justicia sugiere que hay una obligación absoluta a compartir los beneficios de la creación de Dios de manera más radical. Entonces, la Iglesia hace este proceso de cambio de cómo asistir y cómo abordar el tema de la justicia. Y la justicia en sí, ¿cuál es el llamado de la justicia y cuál ha sido el rol o la invitación que ha hecho la Iglesia en cuanto a la justicia? Es a llamar a todas las personas a practicar responsabilidad social. Entonces, el llamado es a trabajar a través de instituciones, a través de gobiernos, para cambiar estructuras que perpetúan la pobreza y que no permiten a los miembros de la sociedad que son menos poderosos alcanzar su potencial humano. Y el hecho de que la Iglesia haya comenzado a reflexionar sobre las estructuras, que esto es bien importante, y voy a hacer alusión a eso también a lo largo de la presentación, eh, en el fondo lo que empieza a hacer la Iglesia es decir, si yo empiezo a echar mano de las ciencias sociales y a entender cómo funcionan los sistemas, me voy a dar cuenta de que la manera de abordar la injusticia va mucho más allá eh, de ayudas locales. Tiene que ser una comprensión más sistemática y también la manera en cómo se aborda debe ser más sistemática. Eh, entonces, el compromiso de la Iglesia con ese cambio estructural es la cara nueva de su preocupación por la justicia. Es como que pasa a tener una nueva faceta. Y como les decía, echa mano de las ciencias sociales para entender mejor cómo operan las injusticias, cómo operan los mercados y las economías globales, para así ofrecer orientaciones que sean más efectivas. La pobreza no es algo que se va a solucionar solo con mi caridad, sino que es un problema sistémico y que debe ser comprendido por los católicos. Entonces, si volvemos un poco a la relación entre caridad y justicia, esto no quiere decir que la Iglesia abandona la caridad, sino que ambos, justicia y caridad, se complementan. Entonces, no es que hay que elegir entre uno o el otro, sino que la caridad puede ser orientada a una perspectiva más estructural. Entonces, en el fondo, hacerlo, por ejemplo, de manera más sistemática y más organizada, que los incluya también a los desfavorecidos, por ejemplo. Eh, Tomando como ejemplo algo que el Papa Francisco le ha preocupado mucho en los últimos meses, es el tema, la realidad de la migración. Entonces, ¿cómo como iglesia nos hacemos cargo de la realidad migratoria? ¿Cómo estamos apoyando a las familias que están en las fronteras, tratando de sobrevivir? ¿Cómo estamos acogiendo a los migrantes en nuestros países? Entonces, el Papa Francisco, al hablar de la migración, está haciendo un llamado también a los gobiernos a cambiar sus políticas migratorias, también a las personas y organizaciones que ayuden a generar conciencia y denunciar la gravedad y la precariedad de la realidad de la migración. Entonces, la pregunta que el Papa Francisco no hace a través de las cartas que escribe o de las charlas que da o cuando ha ido a lugares, a lugares de fronteras y ha tenido que abordar temas de migración, las preguntas que nos hace es, ¿estamos ofreciendo soluciones que se mantienen en el tiempo? ¿Cómo entregamos estructuras de apoyo más que ayudas aisladas? El apoyo debe ser entregado, debe ser el apoyo que nosotros le entregamos a los migrantes, debe ser condiciones que les permitan salir de sus situaciones de precariedad y vulnerabilidad. ¿Cómo les ofrecemos acompañamiento y apoyo durante sus procesos de inserción, por ejemplo, en otro país? Algo que se mantenga en el tiempo y no una ayuda aislada que solucione un problema concreto, sino que sea algo, un acompañamiento, que sea un proceso más a largo plazo. Eh, entonces, eso es como una primera introducción
sobre qué es la doctrina social, qué es lo que aborda la doctrina social y cuáles son los objetivos, ¿cierto? Ahora si vamos como a lo concreto de nuestra iglesia hoy, la situación de nuestra iglesia hoy es que muchos adultos católicos nos sentimos alienados de la iglesia institucional a ratos, dependiendo también del país en el que estamos, ¿cierto? Y la situación de la iglesia en ese país. Pero particularmente en los últimos años ha habido una cierta crisis por diferentes razones. Una de ellas es el destape de casos de abuso sexual, por ejemplo. La iglesia ha perdido credibilidad moral para muchos. Entonces, el hecho de volver a la doctrina social de la iglesia no va a solucionar el problema de la credibilidad moral y tampoco va a solucionar todos los problemas que hay al interior de la iglesia. Sin embargo, si hay un beneficio en hacer esto que estamos haciendo hoy, que es enfocar nuestra energía religiosa en el mundo que está fuera de las puertas de la iglesia, que también es algo que le interesa a la iglesia. Enfocar nuestra energía en las luchas por la justicia, estar informados sobre las grandes crisis de nuestro tiempo, desde el hambre hasta la realidad de los refugiados, que es por razones de cambio climático, por razones económicas o por razones de guerras han tenido que moverse de sus territorios. Y muchos que han estado escépticos o inseguros respecto a la iglesia se han vuelto a animar a través del conocimiento de las posturas de la iglesia frente a la paz, a la justicia, a los derechos humanos. Y esto es real sobre todo en generaciones jóvenes que se han encuestado, que han expresado que ayudar a los pobres y marginados ha sido central en la práctica de su fe. Su comprensión del discipulado incluye altas dosis de preocupación por la justicia social. Entonces la práctica de la fe se ha ido complejizando y ampliando a una nueva vivencia de la relación con Dios, que es una relación con Dios que tiene intimidad, pero que también se manifiesta en mi relación con los demás y con la creación. Entonces, si ahora queremos ir ya directamente a los contenidos de la doctrina social, entonces, ¿qué dice la Iglesia concretamente sobre las realidades sociales, económicas y políticas? Eh, y la Iglesia, yo diría que la Iglesia católica en general contemporánea consistentemente ha estado llamando a los católicos a practicar responsabilidad social, involucrándose en un mundo que está complejo y que está roto en cierta medida. Los documentos, los últimos documentos principalmente, han señalado la apatía como el principal enemigo de un compromiso social. Existe una excitación o paralización, apatía, a involucrarse suficientemente en las cosas del mundo. Hay una tentación de quedarnos en las veredas eh, y nuestras aspiraciones de mejora social son muy bajas. La principal preocupación entonces de la doctrina social de la Iglesia hoy es que es nuestra apatía frente a todos estos sufrimientos. Y en efecto, en Laudato Si, que es la última encíclica del Papa Francisco que habla sobre el cuidado de la casa común, que es una invitación a una ecología integral, a un nuevo modo de vivir para cuidar la creación y para cuidarnos también entre nosotros, el Papa expresa su preocupación frente a la desconexión de los privilegiados hacia la realidad de los pobres y sostiene, esta apatía se debe en parte al hecho de que muchos profesionales, formadores de opinión, medios de comunicación y centros de poder, al estar ubicados en áreas urbanas acomodadas, están muy alejados de los pobres, con poco contacto directo con sus problemas. Cierro comillas. Para el Papa se trata de una expresión de la cultura de la indiferencia. El sufrimiento de un tercio de la población mundial no interesa lo suficiente y permanece amontonado y escondido. La incapacidad de los privilegiados de mirar más allá de sus fronteras está provocando desigualdades sociales y ecológicas y una desvinculación radical con la vida de la tierra que sufre y la vida de los pobres. Entonces, que es la apatía, que es una realidad que el Papa observa en nuestras sociedades, es un mal que la doctrina social quiere abordar. Y no solo eso, sino que además, no solamente porque tenemos una responsabilidad en mejorar la vida de ciertas personas, sino porque también al entender los problemas sociales de manera estructural, y también haciendo y escuchando lo que dice la economía, las ciencias sociales sobre cómo funcionan los mercados,
nos hemos dado cuenta que no solo tenemos una responsabilidad, sino que también somos cómplices en cierta medida de la realidad de muchos que están sufriendo y de la realidad de muchos que no tienen lo necesario para vivir. Entonces, nuestra responsabilidad también está basada en que nosotros, en cierta medida, estamos causando también mucho del daño que otros están sufriendo. Entonces, hay una interconexión eh, que también nos otorga cierta responsabilidad y cierta complicidad en la realidad del sufrimiento. Entonces, lo que nos quiere mostrar es cómo somos cómplices de ese sufrimiento y cómo estamos interconectados y nuestra economía global funciona de manera tal que lo que hacemos en nuestro territorio tiene efectos concretos en otros territorios que están muy alejados. Lo que consumimos, por ejemplo, fue creado en otro continente. Por ejemplo, si nos compramos ropa en algunas tiendas específicas que fabrican su ropa en otro continente, en India, por ejemplo, la materia prima de nuestros artefactos electrónicos también ha sido extraída de otros países y esa extracción ha tenido efectos medioambientales que están afectando a la tierra y a los pobres. Entonces, un poco lo que está haciendo el Papa Francisco en su última encíclica es hacernos tomar conciencia de que lo que nosotros hacemos, que nuestras acciones, la manera en que consumimos, las decisiones que tomamos en nuestro día a día, sí tienen un efecto en la vida de otras personas. Y no quiere entonces tomar conciencia de nuestra responsabilidad moral respecto al sufrimiento de otros. Entonces, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica más a modo más general? Como ya saliendo del ejemplo particular del Papa Francisco, sino que ¿qué ha hecho la doctrina social de la Iglesia en general? Producir un cuerpo de enseñanzas sociales que contienen mucha sabiduría, en el que son 15 los documentos que se consideran como doctrina social de la Iglesia, son 15 las encíclicas, ¿cierto? En las que papas, obispos y otros líderes de la Iglesia han compartido reflexiones muy valiosas en la intersección de la fe y la política. Entonces eso es algo importante, el diálogo entre la fe y la política está siempre presente. Y eso no quiere decir que todas las preguntas han sido resueltas. Eh, Como les decía antes, la doctrina social mantiene una apertura creativa, tanto en la articulación de los principios y de cómo estos principios pueden ser aplicados y practicados. Entonces, la Iglesia Universal ha publicado 15 documentos, y esos 15 documentos, eh, que pueden ser llamados como parte del cuerpo, el corpus de la doctrina social de la Iglesia, el primero fue escrito en el año 1891 y el último fue ahora en el año 2015. Y la mayoría de ellas son encíclicas, que son documentos grandes de al menos 50 páginas, que son presentados en formato de cartas y son circulados entre los miembros de la Iglesia. Rerum Novarum, por ejemplo, fue el primero, que fue en 1891, y el último que ha sido escrito es Laudato Si, que fue escrito en el 2015, como les dije. Y en general, todos los documentos tocan distintos temas. Situación de los obreros, Rerum Novarum, por ejemplo, orden social, paz, justicia, evangelización, ecología, entre otros temas. Eh, no les voy a leer todos los documentos, pero en el fondo eso se puede encontrar en la página del Vaticano, están todos, pero para darles una idea, Rerum Novarum es el primero, Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Gaudium et Spes, Laborem Exercens, y así, son 15. Y los últimos dos han sido del Papa Francisco, que son Evangelii Gaudium y Laudato Si. Eh, y estos documentos se han desarrollado y continuarán siendo desarrollados como respuesta a realidades sociales particulares. Se decide escribir un documento, una encíclica de doctrina social, cuando hay un tema que necesita ser abordado con urgencia, cuando es algo nuevo que la Iglesia aún no ha abordado. Entonces, así es como a lo largo del tiempo el cuerpo de enseñanzas de la Iglesia va creciendo y surgen nuevas ideas y nuevas perspectivas. Porque los tiempos van cambiando, así como también van cambiando las preguntas y los problemas que deben ser abordados. Sin embargo, a pesar de que cada documento aborda temáticas distintas, sí hay ideas que son recurrentes en las enseñanzas, porque se convierten como en principios fundamentales y se aplican a situaciones históricas particulares. Entonces, por ejemplo, el principio de la dignidad humana, que fue utilizado por Leo VIII como respuesta a la industrialización en 1891, luego fue usado por Benedicto XVI más de 100 años después como respuesta a la globalización. Entonces,
Los contextos eran distintos, las preguntas eran distintas, pero el principio que se utiliza es el mismo. Por lo tanto, se van manteniendo. Es como que se va armando una cierta tradición de principios que son propios de la doctrina social. Entonces ahora revisaremos un poco cuáles son las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, cuáles son los principios, los principales principios que articulan, así como el que les decía recién sobre la dignidad humana, y cuál es el método que usa. Eh, entonces, una fuente importante de la doctrina social de la Iglesia al momento de desarrollarla, de escribir los documentos, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia, eh, las doctrinas de la Iglesia Católica y el trabajo de teólogos y teólogas, ¿cierto? Esas son como tres cosas de las cuales al momento de escribir un documento se echa mano. Sin embargo, y esto es muy importante, la doctrina social nunca se ha basado solamente en fuentes o recursos cristianos, sino que también usa la filosofía y actualmente principalmente hace uso de las ciencias sociales. Y esto ha sido algo que ha ido cambiando el tono de la doctrina social. Cada día más, las ciencias sociales juegan un rol fundamental en el desarrollo de la doctrina social. Y el Concilio Vaticano II fue un punto de inflexión en la doctrina social de la Iglesia. Fue lo que en cierta medida lo cambió todo. Fue un concilio ecuménico. Para los que no conocen bien el contexto del concilio, fue un concilio ecuménico que ocurrió entre el año 1962 y 1965. Lo convocó el Papa Juan XXIII y usó el concepto de aggiornamiento, que es una palabra italiana que significa actualizar. Y lo que él quería decir con este concepto es que quería describir su esperanza en que este concilio renovaría a la iglesia y la convertiría en una iglesia más sensible a las realidades contemporáneas. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II es hacer una reflexión colectiva, una reflexión en voz alta, y revisa en profundidad y críticamente su pasado y repiensa su ubicación en el mundo. Es como decir, vamos a parar y vamos a mirarnos a nosotros mismos y qué rol tenemos en la Iglesia respecto al contexto histórico, el contexto social. La pregunta que inspira el concilio es, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué las iglesias están vacías? ¿Por qué la gente está dejando de creer? ¿Por qué la gente está dejando de ir a misa? ¿Qué estamos haciendo mal? Era la pregunta que originó el Concilio Vaticano II. Sin embargo, el concilio no surge de un minuto a otro, es el resultado de la reflexión de numerosos teólogos que incitan al diálogo y a la apertura sobre el mundo. Eh, Había muchos teólogos previos al concilio, que estaban principalmente en Europa, y que estaban pensando sobre cómo la iglesia se adapta al mundo moderno. Porque hay una toma de conciencia de que es necesario entender mejor la situación del mundo y la elaboración de nuevas categorías que ayuden a emprender a entender las problemáticas actuales. Entonces, eso es lo que quiere hacer Juan XXIII, que la iglesia se abra al intercambio de ideas para hacer progresar la iglesia a la escucha de los signos de los tiempos. Y ese contexto, y ese concepto es clave. ¿Qué son los signos de los tiempos? Los signos de los tiempos como una de las grandes instituciones del concilio y significa estar atentos, prestar atención a los nuevos fenómenos culturales, sociales, políticos y económicos. Hasta ese momento, la iglesia no se había mostrado, nunca se había mostrado tan abierta y receptiva a esos signos. Porque antes los signos de cambio, los signos de progreso eran vistos como peligrosos, como enemigos de la fe. Cualquier cambio o modernización era visto como un riesgo para la sociedad. Lo bueno, antes del Concilio Vaticano II, estaba relacionado con lo estable. Y cualquier modernidad era un ataque a esa estabilidad. Y el movimiento del concilio es totalmente un movimiento contrario, es decir, queremos ser una iglesia que esté conectada con la realidad, con los cambios, con el progreso, con la modernidad. Porque en el fondo, si no nos hacemos cargo de lo que está preocupando a la gente hoy día y de lo que está viviendo la gente hoy día, la iglesia va a dejar de ser un espacio significativo y relevante para las personas y necesitamos entender qué está pasando en el mundo y poder dar respuestas a esos problemas. Entonces, en ese sentido es muy sugerente lo que dice Gaudium et Spes. Gaudium et Spes es uno de las constituciones pastorales del concilio,
y que habla justamente sobre la iglesia en el mundo actual. Y la primera frase del documento Gaudium et Spes es, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Entonces, eso es bien potente porque lo que están haciendo ahí es decir, a mí me importa lo que a ti te tiene triste hoy, lo que a ti te tiene preocupado, yo quiero saber cuáles son tus necesidades, hay un cierto llamado a una intimidad y también por otro lado, la iglesia quiere saber eso, qué te desvela, con qué sueñan y queremos que esos problemas sean míos también. Hay un acercamiento, hay una voluntad de intimidad. Eh, ¿Y cómo lo logran? A través de este escrutinio de los signos de los tiempos. Entonces, indagando, examinando cuidadosamente, conociendo la realidad de lo que está ocurriendo para poder dar respuestas. Entonces, para ello, para lograr eso, se trabaja con equipos de teólogos, consejeros, expertos, obispos, y, y efectivamente por el método que usa el concilio, por el discurso, por el lenguaje que usa, se vuelve un documento, se convierte en un documento cercano a la conciencia moderna y a los católicos que buscan una inspiración para la acción política. Efectivamente logran hacer un documento eh, que fue significativo para los creyentes en ese tiempo. Entonces, en definitiva, si quisiéramos como resumir, la Iglesia busca un espacio de escucha y de diálogo con la modernidad. La realidad enriquece el discurso de la Iglesia. El mundo ya no es expresión del mal y del pecado, sino que contiene a Dios. Es decir, la Iglesia cree que Dios está actuando en la historia, entonces tenemos que ir a discernir dónde está Dios actuando en medio de las crisis, en medio de las realidades de conflicto, en medio de la modernización. ¿Dónde está Dios ahí actuando? Entonces la Iglesia ya no es una realidad que está opuesta al mundo, sino que está en solidaridad con el mundo. Y el concilio generó un gran dinamismo en la Iglesia, que luego se fue revelando con el tiempo. De hecho, lo que dicen los teólogos y la gente que trabaja en eclesiología y en temas de doctrina social es que todavía estamos procesando lo que pasó. Todavía estamos viviendo los coletazos del concilio. La iglesia no estaba preparada en ese momento para recibir toda esa información y de a poco hemos ido integrando esta propuesta. El concilio emitió entonces 16 documentos que estaban relacionados con distintas cosas sobre la vida de la iglesia. Uno de los cambios más importantes y más significativos del concilio fueron en las liturgias, que ahora podían ser celebradas en lengua de las iglesias locales en vez del latín. Eh, Eso, voy a ir resumiendo porque me está quedando menos tiempo. Entonces, bueno, ¿y qué pasó en la iglesia latinoamericana con el concilio? Eh, ¿Qué estaba pasando en Latinoamérica primero en esa época? Los cristianos, los católicos en ese tiempo, estaban involucrándose en los movimientos populares. En Latinoamérica, los cristianos empiezan a implicar su vida creyente en las luchas por la justicia, por la liberación. Entonces, todas las transformaciones y luchas por el cambio se convierten en un criterio de verificación del ser cristiano. En el fondo, la vida de Jesús se vuelve un motor para las luchas sociales y políticas. Entonces, esa era como la efervescencia que se estaba viviendo en Latinoamérica. Y en ese contexto, en Europa surge el concilio y a pesar de que fue un documento más bien dirigido a la realidad de lo que estaba pasando en Europa, en Latinoamérica tuvo una acogida popular vital. Eh, Trajo mucha esperanza para el futuro de la iglesia. La gente lo celebró. Eh, Era una invitación a asumir un llamado a la adultez en la vida de la fe, a pensar sobre mi ser cristiano en mi propio contexto, pero el contexto era muy distinto porque si bien en Europa la gente estaba dejando de creer, Latinoamérica seguía siendo un pueblo muy creyente. Por lo tanto, la sensación que había en Latinoamérica era que el Concilio Vaticano II no prestó la debida atención a la realidad de Latinoamérica. Entonces, que era necesario volver a leer el concilio, pero a la luz de la realidad latinoamericana. Entonces ahí es cuando Monseñor Manuel Larraín, que era el vicepresidente del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano,
llama a los obispos de Latinoamérica y el Caribe a reunirse el año 1968 a una conferencia que se llamó Medellín. Y ahí lo que se hizo justamente fue aplicar todas las grandes líneas del concilio a la realidad latinoamericana. Y ahí lo que se conversó y lo que quedó en evidencia es que es la realidad de la pobreza en Latinoamérica. Y esa fue como el gran, si tuviéramos que hablar cuál fue el gran signo de los tiempos que todos los obispos trajeron desde sus distintas realidades, fue la pobreza. El más significativo fue, claro, los marginados del sistema, los sin voz, los pobres. Y, y así podemos decir que el concilio, en cierta medida, fue uno de los elementos que hicieron posible el surgimiento de la teología de la liberación. Si bien ya habían teólogos pensando sobre estos temas previos al concilio, el concilio fue un elemento más que también trajo fuerza y que permitió, en cierta medida, sistematizar muchas de las cosas que estos teólogos ya estaban pensando. Entonces, Medellín lo que hace en esta conferencia, lo que se hace es darle a la Iglesia latinoamericana herramientas para enfrentar y comprender y encarnar el concilio. ¿Cómo se traduce el Concilio Vaticano II en mi contexto latinoamericano, donde la pobreza es un problema fundamental? Eh, ¿Cuánto tiempo me queda? Ya, como 5 minutos. Eh, Claro, y además, por otro lado también, la teología también es una de las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Y la teología de la liberación particularmente ha influenciado mucho a la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, la teología de la liberación y luego todas las teologías que han surgido a partir de la teología de la liberación, como teología feminista, teología colonial, teología negra, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. El concepto de pobreza se ha ido ampliando, ha ido integrando otras realidades que no son solo necesidades económicas, sino también otro tipo de precariedades y marginalizaciones, tales como raza, género, discapacidad. Entonces, así como la ampliación del concepto de pobreza, también ha sido algo que la Iglesia Universal ha ido integrando dentro de su teología y dentro de las propuestas que hace. Eh, y en particular, la opción preferencial por los pobres ha sido muy influyente en la doctrina social. Yo ya sé parte de los principios más importantes. Eh, sí, esto lo voy a adelantar. Eh, y para darles como un ejemplo de cómo el concepto de pobreza se ha ido ampliando, en el documento de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, el Papa sugiere que todas las dimensiones de la crisis son padecidas principalmente por los pobres, porque viven en áreas particularmente afectadas por el cambio climático. Muchos no tienen acceso a agua potable, la crisis los pone en riesgo siempre la vida de los más pobres porque están expuestos a contaminantes atmosféricos. Y dice que los pobres y la tierra comparten la condición de oprimidos. Invita a escuchar tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres y sostiene, abro comillas, la tierra misma, agobiada y asolada, se encuentra entre los más abandonados y maltratados de nuestros pobres. Tanto la tierra como los pobres son víctimas de la emergencia climática. Ambos sufren los efectos de las acciones humanas. Entonces, el llamado del Papa es a tomar conciencia y responsabilidad del impacto de las acciones humanas en la crisis y habla de la tierra también como pobre. Y eso, en ese sentido lo que les quiero decir es como el concepto de pobreza se ha ido ampliando a algo mayor. Eh, entonces, así como la opción preferencial por los pobres se ha vuelto uno de los principales principios de la doctrina social, hay otros temas importantes. Han sido muchos los temas que se han desarrollado en la doctrina social, pero hay 7 que podríamos decir que son como los principios eh, que un poco se han ido instalando y que son transversales a todos los documentos. Son conceptos que ya son parte de la doctrina social y son parte de la tradición de la doctrina social. Y se los voy a nombrar. Uno es la dignidad de la persona humana, que es como la base de todos los textos y es basada en la idea de que la persona humana es creada a imagen de Dios y que independiente de su raza, de su género, de su estatus socioeconómico, eh, todos tienen dignidad, ¿cierto? Y la doctrina social de la Iglesia sostiene la dignidad de todas las personas. El segundo principio es el llamado a la familia, a la comunidad y a la participación. Está basado en la creencia de que todas las personas son sociales por naturaleza,
La doctrina social reconoce que las personas participan en varias comunidades, que incluyen las familias, los barrios, las naciones. Y la doctrina social enfatiza la idea de apoyar a las familias, que son una experiencia primaria de comunidad para la mayoría de las personas. El tercer principio de la doctrina social es la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. Lo que sostiene este principio es que todos tienen derecho a un salario digno y un derecho a formar sindicatos. La doctrina social consistentemente ha desafiado a los sistemas económicos que explotan a las personas o que ponen el valor de la utilidad por sobre el valor de la persona humana. El cuarto principio es lo que les decía hace un rato, la opción por los pobres y los vulnerables, que es un llamado a priorizar las necesidades de los marginados, porque la base de eso es que las injusticias sociales, tales como la pobreza, por ejemplo, impiden el desarrollo y el florecimiento de las personas. Entonces, el bien común, que es entendido como el florecimiento de todos, no puede ser alcanzado cuando hay algunas personas que son excluidas. Después está la solidaridad, que está fundado en el reconocimiento de que todas las personas están interconectadas y es un llamado a comprometernos para trabajar por el bien de todos y todas. Después está el cuidado de la creación, que este tema enfatiza la responsabilidad de los seres hacia toda la creación, ya sean humanos y no humanos. La doctrina social aboga por la justicia ambiental y reconoce que los marginados están desproporcionadamente afectados por la degradación ambiental, que es lo que les leía hace un rato del Papa Francisco. Y por último, los derechos y las responsabilidades. Dice que la doctrina social enseña que todos los derechos humanos fluyen a partir de la dignidad humana, lo que los hace universales e intrínsecos. Y así como la Iglesia enseña que la persona humana es social por naturaleza y vivimos en relaciones con otros, entonces la Iglesia enfatiza responsabilidades de acuerdo a dichos derechos. ¿no? Ponle Y así que yo te entienda, habla para humanos comunes y corrientes, ¿no? Esto pasaba con el reino de Dios, ¿no? Al ser un término o al ser un concepto tan desconcertante y tan profundo, requería de un lenguaje que fuera sencillo, que fuera comprensible, pero también que fuera interpelador para sus escuchas. Y de aquí sale el lenguaje parabólico. ya ahí sí, Gracias, Valentina. Perdón. sí, no, no importa. Y lo último, con esto termino, el método de la doctrina social. Eh, hace un rato les decía que el Concilio Vaticano II fue clave en moldear el método de la doctrina social. Es como que la doctrina social es una tradición y que el Concilio Vaticano II marcó un antes y un después en esta tradición y marcó mucho en el método, porque el concilio lo que hizo fue identificar la importancia de la historia en la construcción de la vida social y describió el rol de la Iglesia como encargada de leer los signos de los tiempos, interpretarlos a la luz del Evangelio. Entonces, el método en el fondo, es empezar, mi punto de partida ya no son las doctrinas de la Iglesia, ya no son ideas abstractas sobre Dios ni conceptos teológicos, sino que más bien yo voy a empezar a partir de la realidad. Y voy a tratar de comprender qué es lo que la realidad me está diciendo para luego discernir cuál es una acción que podría de cierta manera solucionar este problema. Entonces, tiene que ver con entender el mundo, discernir una acción y proponer una acción. Entonces, en cierta medida se asemeja mucho al método de la teología de la liberación, que es ver, juzgar y actuar. Eh, y podemos decir entonces que la doctrina social tiene un rol indispensable en ofrecer principios generales sobre la búsqueda de la justicia y la paz. Las encíclicas sociales nos ayudan a describir el significado, por ejemplo, qué es el bien común, qué es la solidaridad, qué es la libertad, que son conceptos que nos van a ayudar a nosotros a trabajar, que nos van a inspirar a nosotros el trabajo y a entender mejor cómo funcionan los sistemas. Eh, Estos documentos nos conectan con escrituras, con la tradición de la Iglesia, nos entregan herramientas que necesitamos para guiar nuestros juicios y vivir de manera justa en nuestro día a día. Entonces, y con esto ya termino, la idea un poco es claro, es por un lado echar mano de nuestra tradición, de lo que todo lo que la tradición católica tiene, ¿cierto? Las escrituras, las doctrinas, eh, el corpus de tradición que nosotros hemos heredado como católicos. Por otro lado,
echar manos de las ciencias sociales, de la teología, y junto con todo eso hacer un diagnóstico de lo que está pasando en la realidad y discernir qué es lo que los católicos y católicas estamos llamados a hacer como respuesta a este contexto, a estos problemas, a estas crisis que estamos viviendo. Así que eso, esa es mi presentación, introducción de lo que es la doctrina social y entiendo que ahora tenemos un rato para preguntas, si alguien tiene alguna duda, yo estoy disponible para eso. Muchas gracias, Valentina, por este momento que nos has llevado el acercamiento de la doctrina social de la Iglesia. Para los que no pudieron escuchar al inicio, ella es licenciada en filosofía, cuenta con el máster en teología y actualmente está en el de doctorante en teología moral. Valentina, verdaderamente este recorrido que nos hiciste nos hace ver las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, nos hace comprender también verdaderamente el papel que, que jugamos como agentes de la pastoral y que también como el cuerpo místico de Cristo. Muy bien, como acaba de mencionar Valentina, pasamos al segundo momento, en la cual también te comento, Valentina, se encuentra este seminario organizado también por los agustinos recoletos y por los maestros que también aquí se encuentran del Colegio Fray Luis de León. Muy bien, pues si alguien tiene alguna duda, un comentario, también tenemos estos minutos para que pueda compartírselo con nuestra teóloga. Muy bien, Sandra. Si gustas activar, por favor, tu micrófono. Muchas gracias. Bueno, brevemente nada más agradecerte, Valentina, tu claridad y compartirnos todo este conocimiento que tú tienes. Me encantó, pero al mismo tiempo, pues me dejas una tarea, ¿no? Al mismo tiempo me haces reaccionar un poco en cuanto a esta responsabilidad que nos dices, ¿no? La responsabilidad que tenemos y de la que somos cómplices en esta injusticia que hay actualmente y cómo pues la vida diaria nos envuelve y nos volvemos indiferentes. Entonces, eso es una realidad muy fuerte que como personas tenemos que detenernos un momento, ¿no? Y pensar. Pero sobre todo como maestros, sí me da mucho compromiso a partir de este momento, que bueno, es un compromiso que ya se tenía, pero como un poquito más consciente de cómo transmitir a los adolescentes, a los niños con los que trabajamos, esa conciencia de no ser tan cómplices, de no ser tan consumistas, de ser más sensibles, de ser más observadores de las personas que sufren, ¿no? Y buscar ser un poquito de acción, no nada más que a veces nos damos cuenta de que está ahí, sino que no actuamos. Entonces, buscar un poquito más de acción en los chicos, tanto pues cómo también estamos afectando al medio ambiente y qué podemos hacer con pequeñas acciones, con pequeños pasos que desde ahí de nuestro lugar pueden ser significativos. Valentina, mil gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. No, Felices gracias, Pascuas. gracias Sandra a ti por tus comentarios, me ayuda mucho escuchar y también me anima porque yo creo que estos son temas que nosotros discutimos mucho, los que estamos haciendo, estudiando ética social, y así como de las conclusiones que sacamos al tener estas mismas discusiones como la que estamos teniendo hoy, es que necesitamos que, claro, que ustedes, que son los profesores, que son al final los que tienen contacto directo con las nuevas generaciones, ayuden a estas nuevas generaciones a tomar conciencia. De cómo funcionan los sistemas, de que al final, eh, y también lo conecto con lo que decías al comienzo, de que el sistema también nos empuja a ser indiferentes. No solamente que somos malas personas y somos egoístas y por lo tanto no estamos dispuestos a mirar más allá de nuestras fronteras, sino que el mismo sistema nos lleva a actuar de esa manera y a estar indiferentes y a vivir como islas, ¿cierto? Como aislados de los demás. Eh, entonces, yo creo que lo más valioso que ustedes es lo que ustedes hacen, porque lo que están haciendo es hacer tomar conciencia a estos jóvenes de cómo funcionan las cosas y de que al final en realidad
cuando uno cree que uno es libre y que uno en verdad toma decisiones y que uno tiene el control de la situación, en realidad muchas de las decisiones que uno toma son forzadas por la estructura, por el sistema, porque estamos mirando el celular y nos llevan a comprar, nos llevan a estar todo el tiempo conectados a través de la pantalla, de no hacer relaciones, de no vincularnos con el otro necesariamente personalmente, sino que siempre a través de la pantalla. Es como que toda la cultura nos lleva hacia el pecado, si lo queremos poner en términos teológicos. Y cuando entendemos un poco lo que hace la doctrina social y lo que pueden hacer ustedes con sus alumnos, cuando entendemos cómo funciona el mundo, quizás eso nos ayuda como a resistir, como con pequeños gestos, como tú dices, a resistirme a comprar todo lo que me aparece en el celular, o resistirme a no ser cuidadoso con el medio ambiente, o a no ser cuidadoso con las personas que viven alrededor mío, etcétera. Así que al revés, yo les digo a ustedes gracias por el aporte que hacen todos los días con sus alumnos. Muchas gracias, Valentina. ¿Alguien más gusta compartirnos, hacer unas dudas, comentarios? El recorrido también que nos hizo Valentina fue muy bueno acerca de la evolución de la doctrina social de la Iglesia. ¿Alguien quien guste más compartirnos o una duda que tenga que hacerle? Bueno, ciertamente aprovecho, ¿no? Una de las realidades que manejamos, Valentina, en la Universidad Pontificia de México, dentro del apartado de la licenciatura en teología, es la de la doctrina social de la Iglesia. Nosotros aquí en México, ¿tú vives en México o estás allá en Chile? Yo soy de Chile, pero vivo en Estados Unidos porque estoy estudiando acá. Ah, muy bien. Pues mira, pues tenemos el INDOSOC, ¿no? La Asociación Mexicana de Doctrina Social de la Iglesia, que es un organismo muy presente en diferentes partes de la República Mexicana, que organiza diferentes eventos, como por ejemplo la Bienal Teológica, que se lleva a cabo también aquí en sede en la Universidad Pontificia, y eso nos hace a nosotros, como, no solamente como estudiantes, sino también como agentes de la Iglesia, que nos podamos replantear en nuestro papel social de la Iglesia. Muy posiblemente en el papel educativo formativo hay todavía mucho trabajo que hacer. Pero aquí viene precisamente como la pregunta que yo me gustaría abordar contigo, ¿no? Hoy en día, en la realidad latinoamericana, ¿cuáles son como las tres necesidades o las tres acciones a trabajar emergentemente en la doctrina social de la Iglesia? De acuerdo a la realidad latinoamericana, porque pudieran ser muchas, por ejemplo, en México podemos decir migración, narcotráfico, etcétera, política, pero tú que tienes como esta visión un poquito más para allá abajo de tu país, puedes como decir, no, pues yo veo en esto, como que sí, encontramos elementos a trabajar. Gracias. Gracias, Manuel, por tu pregunta. Sí, es interesante. Yo creo que efectivamente el Papa Francisco se está haciendo cargo por ejemplo, el tema de la migración, que yo creo que es un tema clave a nivel global, no solamente en México, sino que en Latinoamérica y en el mundo, ¿cierto? Como es un fenómeno que está ocurriendo en Europa, en todas partes. Pero yo creo que si tuviéramos que hablar, por ejemplo, yo hablaría de quizás dos temas. Uno, las guerras, así como guerras que están ocurriendo en las fronteras, guerras que están ocurriendo en lugares locales, guerras no son guerras de Estado necesariamente, sino que son pequeños conflictos, pero que son conflictos armados también. Yo sé que en México tienen mucho, en Colombia también. Eh, y yo creo que es necesario que se empiece a abordar como tal, como guerra, no solamente como un conflicto aislado concreto, sino que es algo que está ocurriendo. Hay gente que está muriendo a diario. Es algo bastante grave que está ocurriendo en Latinoamérica. Y lo segundo, yo diría que el tráfico, pero hablando de tráfico de manera más expandida, más amplia. O sea, no solamente tráfico de drogas, sino que estamos llegando a un punto en que el tráfico se ha ampliado a órganos, personas, y claro, y el tráfico ya está ocurriendo también de manera global. Es algo que el otro día también conversábamos sobre
hasta tráfico de bebés, o sea, el nivel de, el tema de la subrogación se está haciendo de manera ilegal y se están traficando bebés de un país a otro. Y eso podría ir conectado también al tema de la extracción, ¿cierto? Que es como otro concepto que se está ocupando mucho, que es como estamos extrayendo recursos y materiales y personas de otros países. Entonces los países más ricos pueden extraer no solo materia prima, sino que también trabajo, mano de obra de otros países. Entonces yo creo que si tuviera que elegir tres, yo diría eso, como el tráfico, la extracción, y no me acuerdo cuál fue el primero que dije, y las guerras, sí. Yo creo que esos son tres temas que están ocurriendo en Latinoamérica que quizás no se han eh, abordado de manera literal y concreta en la doctrina social de la Iglesia y que tal vez sería interesante empezar a hacerlo. Muchas gracias, Valentina. Te agradezco mucho. ¿Alguien más que guste antes de pasar a nuestro conversatorio por pequeños grupos? ¿Alguien más? Vamos a hacer pequeños grupos para que podamos compartir esto y volvemos a regresar y compartimos con Valentina. ¿Alguien más que guste compartir, comentar? Muy bien, pues vamos a hacer 8 grupos, 8 salas, y vamos a compartir qué nos ha parecido la ponencia de nuestra compañera teóloga, para que regresando podamos compartir a manera de grupos. Tenemos 15 minutos para que podamos compartir. ¿Les parece? Muy bien. Si le dan por favor a aceptar. Como que hay una pregunta en el chat, ¿no? Hay una pregunta en el chat. ¿Alguien hizo una pregunta? ¿Quieren? O sea, ¿puedo responderla? ¿Podemos después verlo cuando regresen de las conversaciones, tal vez? Sí, también pudiera ser, por favor. Pueden darle a aceptar para que puedan integrarse a las diferentes salas, los que están todavía aquí. Alicia, Ángela, Nancy, Valentina, Aarón, Lolis, ¿pueden darle por favor acceder para que puedan entrar a las salas? Sí, me salí sin querer. ¿Puedo Sí, meterme? no te preocupes ahorita. ¿En qué sala estabas, Valentina? En la 4. Te voy a mover a la 1 porque ya no me permite meterte a la... Ah, ya, bueno. Ya, Listo. gracias. ¿Pudiste, Alicia? ¿No pudiste? Está desactivado tu micrófono, por eso no te escucho.
Hola, justo se apagó mi compu cuando nos mandaron ¿En qué sala estabas? espérame, que no te Te escucho. voy a asignar a la sala 4. Listo. Ah, sí, gracias. Lolis González, ¿pudiste conectarte? Muy bien. ¿Sí pudieron compartir? ¿Sí pudieron compartir Magdalena, Marimar, Silvia, Miss Eli? No hemos compartido porque como que no entendimos bien cuál era la dinámica. La dinámica es que ustedes puedan compartir acerca de la ponencia de la teóloga algunos puntos que les hayan llamado la atención. O sea, como los puntos más importantes. Sí, entre ustedes mismas. Ok. Bueno, pues yo les puedo compartir que me toca dar clases en preparatoria a chicos de 17, 18 años y me toca darles las materias de introducción a las ciencias sociales, derecho y problemas sociales y económicos de México. Y pues sí, me toca tocar mucho esta parte de pues los problemas sociales, cómo tocamos desde el punto de vista, por ejemplo, de la legalidad y bajo nuestros pensamientos como católicos que somos, porque sí, luego hay algunos temas que vienen en los programas y que nos pueden ocasionar a veces conflicto con los chicos, pero pues bueno, yo lo que trato es de hacer como que embonen
de tal manera que los chicos puedan ser reflexivos en estos temas. Y realmente me gustó mucho la plática de hoy porque me dio muchos elementos para poderlos aplicar en las clases que yo imparto. Porque a fin de cuentas los chicos pues son el futuro de todo, ¿verdad? De mañana. Entonces, crearles a lo mejor esta conciencia, que ya muchos ya los tienen, pero reforzar todavía más, y creo que a nosotros los docentes nos toca una parte, gran parte es en la familia, pero nos toca a nosotros reforzar. Y la verdad sí me pareció muy interesante como lo abordó la ponente, pues estos temas. Me voy con muchas cosas y con mucha tarea para aplicar. Gracias. Gracias a ti, Magdalena. Bueno, yo creo que todas las edades tienen su grado de complejidad. Y no he tenido la oportunidad de trabajar con los chicos de prepa, pero me parece que es un reto muy grande. Yo trabajo con los chicos de preescolar. Entonces, pues digo, por edad son sumamente nobles, sumamente cariñosos, sumamente bondadosos, pero a mí me queda esta parte, como tienen una característica y un temperamento Sí, entonces, Sí. ¿Qué opinión te da, Valentina? No, a mí lo que me llama la atención para bien es tu, como tu reacción posterior, en el fondo porque cuántas veces hacemos eso, lo que hablábamos antes, como la expulsión, ¿cierto? Como expeler. necesitamos es justamente esta parte de poder transmitirles a los chicos, está bien cuestionar, pero también está bien encontrar respuestas claras y sólidas ante los cuestionamientos de la iglesia que tienen. Creo que Y esa es sobre, una parte importante. y sobre todo algo que estamos viviendo actualmente, que es la información malintencionada. Entonces, muchas veces tras esa información hay una búsqueda de derrocamiento tal vez de poderes, ¿no? Y entonces, más que dar una información para dar soluciones, una información. ¿Qué les pasó? Se salieron. Emanuel, ¿ya se había acabado o había que seguir más? O ¿Estaban en qué sala, Mayita? me parece que en la 4 domingo. Creo que en las 5. Sí, Ah, las 5. ¿Ya terminaron su actividad? ¿Sí Ujú, compartieron? ujú. Sí. Ah, ok, pues entonces, pues no sé si gustan. Esperamos que vengan los demás, porque todavía están algunos en la plática a todo lo que da ahorita, ¿no? Entonces, Claro, vale. aquí esperamos. Gracias. Sí, gracias. Creo yo, ¿no? O sea, porque pues al final del día, digo, ese obispo está encarcelado pues por haber vivido la doctrina social de la iglesia en ese país, por haber defendido, ¿no? La libertad de expresión y pues sobre todo por defender a la iglesia, ¿no? Pero yo sí, ahí, bueno, lo único. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Sí pudieron compartir? Sí. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Ha sido una ponencia muy buena. Yo creo que de diferentes partes de la República nos encontramos y eso nos ayuda a ver también otra perspectiva, decir, bueno, hay gente que piensa también como nosotros, ¿no? Y que Así es. ¿Tú de dónde vienes? yo soy alumno de la Universidad Pontificia de México, aquí en la Ciudad de México. Ah, tú estás en la Ciudad de México. ¿Y ustedes están en Querétaro? ¿Dónde En se encuentran? Querétaro, las tres, sí. Es que las tres estamos en Querétaro. Ah, ¿trabajan en el colegio? Todas, sí. Ah, qué bien. Un gusto. Hoy habrá la oportunidad para poder conocer. Muy bien, Bien, bienvenido. gracias. Nos vemos. Ahorita las veo en la sala general. Estoy visitando los grupos. Bien, gracias. Si ya terminaron, inclusive pueden regresar a la sala general. Ok, sí, gracias. Se emocionaron con la actividad.
Muy bien, pues, ¿qué tal les pareció? Un poquito la dinámica, cambiar un poco la dinámica, en el cual pudimos tener así un mejor acercamiento con los compañeros participantes de este seminario. ¿Alguien del grupo, de los grupos que quiera compartir algo con qué se queda, lo más importante, qué le llamó la atención? Bueno, yo levanté la mano, pero este, Gracias, Georgina. de nada. Comentábamos en el grupo sobre que nos pegaron, como somos maestros, nos pegaron como directamente varias cosas en la cabeza, ¿no? Así como que, a ver, aterriza estas partes, ¿no? Y algo que nos ha llamado la atención es precisamente la evolución que ha tenido la Iglesia Católica en cuanto a cómo trata las problemáticas sociales, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que antes todos los movimientos revolucionarios pues eran como el enemigo desde el catolicismo, era el enemigo, ¿no? Y actualmente, pues bueno, están en las encíclicas, en las últimas encíclicas, pues se ha tratado sobre el racismo, sobre el feminismo, sobre la cultura ecológica, ahora con el Laudato Si, pero la cultura ecológica no solamente desde la biodiversidad, sino involucrándonos a nosotros, porque eso es algo que creo que pecamos mucho, de salirnos de la biodiversidad, cuando somos parte de la biodiversidad en este planeta y también somos parte de la creación. Entonces el sentirnos superiores a una planta, a una bacteria, a una araña, como que no es como lo mejor, ¿no? Es más bien el entender nuestra función dentro de todo este sistema ecológico, hablando como bióloga, ¿no? Otra situación que habíamos hablado es sobre que sí sería como muy interesante para como maestros, ya que se ha estado mencionando mucho, yo he estado desde el principio y en cada ocasión se ha nombrado, sí se ha nombrado mucho el Laudato Si. Entonces, en cada sesión siempre es como que la constante, el Laudato Si. Y entonces me parece como que ya siendo un colegio católico, el que se haga una especie como de análisis, grupos de análisis o de estudio, precisamente del Laudato Si, siendo un colegio católico, ¿no? Y, y además eso lo uno con algo que dijo la ponente, con que el principio fundamental de las problemáticas sociales pues se encuentra en cuanto a la educación, y eso a mí me replantea, entonces, ¿qué estoy enseñando, no? Y desde yo, ella decía, es que hay una apatía para involucrarse en movimientos de justicia social. Y a lo mejor nosotros decimos, es que yo soy apático a eso, pero no nos estamos dando cuenta que desde lo que enseñamos ya nos estamos involucrando en estos movimientos sociales. Pero si aterrizamos y nos queda claro que como católicos, qué es lo que debemos enseñar para construir una sociedad justa en donde ataquemos directamente desde la misericordia, pero también desde la educación, que empecemos a crear una sociedad justa. Entonces yo creo que sí deberíamos como que todos hacer un análisis de al menos digo yo, porque es el que me está tocando en mi generación, con las encíclicas del Papa Francisco, primero el Laudato Si, y a mí me queda de manera personal leer Fratelli Tutti. Gracias. Muchas gracias, Georgina, por compartirnos. Gracias. ¿Alguien más? Ya estamos por finalizar nuestra sesión. ¿Alguien más? Una última participación. Sí, Pilar. Bueno, nosotros nada más comentábamos que, bueno, que nos había gustado mucho porque no teníamos como mucha noción de lo que era pues esta parte de la doctrina social de la iglesia. Y sí decíamos que a lo mejor nos gustaría un poquito más también como de esta parte de exposición, ¿no? De que a lo mejor una hora de como más de enriquecernos como del contenido
¿no? Y bueno, luego nos gustó mucho esta parte de poderlo compartir, pero sí decíamos que, bueno, al no tener como muchas nociones, a lo mejor sería un poquito, pues nos gustaría como profundizar más, ¿no? En este sentido. Y bueno, comentábamos que pues justo en buscar, pues todos estos temas que a lo mejor a veces no nos damos como tanta cuenta, decíamos que pues justo el Papa vino a ser un Papa latinoamericano, ¿no? Que sabía muy bien pues como la problemática y que pues quizás a veces justo la iglesia va poniendo a las personas que van necesitando en este camino, ¿no? Entonces pues nos comprometía a nosotros justo como maestros a esta parte, ¿no? De ir generando en los niños esta justicia y este deseo de buscar pues la equidad entre todos. Tu micrófono. Gracias. Pues muchas gracias, Pilar, por tu participación. Y como ustedes saben, este seminario ha sido convocado por los frailes agustinos recoletos, juntamente con el colegio Fray Luis, y que a la vez también se les agradece mucho la participación de cada uno de ustedes. Hoy nos sentimos muy honrados con tu presencia, tu aporte, Valentina. Nos has dejado verdaderamente muy enriquecidos, como dice Pilar, con ganas de saber más, querer conocer más. Y yo creo que esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visites y estamos muy contentos por ello. Gracias, Emanuel. No, y solo para cerrar, agradecerles por los comentarios. La conversación estuvo muy buena en mi grupo también. Y, y aprovechando también de contestar la pregunta que me hicieron en el chat, yo creo que y eso justamente una de las características de la doctrina social de la Iglesia es que no dan como orientaciones concretas sobre, sí, dan algunos ejemplos, dicen tal vez podríamos cooperar haciendo tales cosas, pero en particular como el objetivo es llamar al discernimiento. Porque una manera de abordar la justicia social en Europa es muy distinto a abordar la justicia social en México o abordar la justicia social en Estados Unidos. Entonces, y en cada contexto tiene sus propias problemáticas. Entonces, esto es súper valioso, lo que está pasando aquí, y que ustedes puedan después, que esta conversación siga, continúe, y que después ustedes puedan seguir conversando sobre estos temas y decir cuáles son las prioridades para nuestro colegio, qué tenemos ganas de transmitirle a nuestros alumnos, quizás podemos eh, organizar alguna iniciativa que tenga que ver con ecología o con justicia social o lo que sea, pero en el fondo ese discernimiento posterior es lo que quiere la doctrina social de la Iglesia que ocurra, y que en el fondo colectivamente pensemos en soluciones y discernamos como cuál es la mejor, claro, solución o modo de abordar. Así que eso, gracias, encantada de haber estado con ustedes y ojalá nos encontremos pronto. Muchas gracias, Valentina, nuevamente, y gracias a todos y cada uno de ustedes, porque sin ustedes no se puede hacer esto. Tengan muy buena tarde, provechito y nos estamos viendo en el siguiente mes. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. Gracias. Felices vacaciones. Igualmente disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias, bye.